ojo a lo siguiente, anda que no hay razones para explicar. Por ejemplo, en el balance del curso a Feijóo le preguntan, primera pregunta, ¿por qué no sube en las encuestas? Es un planteamiento que le hacía Paloma Esteban, periodista. Mira que podía haber dicho razones. La gente que ve televisión española, que no le van a votar. Anda que no habrá gente que verá televisión española con una intención u otra. Pero para Feijóo el motivo de si sube o no sube en las encuestas es quien ve televisión española. ¿Es obsesión o qué es esto? ¿Por qué cree que el Partido Popular a día de hoy se mantiene en un porcentaje similar de voto al de hace 3 años? Yo creo que es milagroso que un ciudadano que se informe a través de Radio Televisión Española pueda votar al Partido Popular. Esto me parece de unos valientes enormes. O que un ciudadano que lea determinados medios públicos o escuche pueda votar a un partido como el Partido Popular. Le preguntaba a la periodista de ABC, nuestra compañera Paloma Esteban, mira que podía haber dado a Roca motivos si sube o no sube en las encuestas, es porque quien ve televisión española no le va a votar. Yo lo siento por Gallego. Lo siento. Balance del año, o sea, es el balance seguro. Lo siento por Gallego porque te van a poner en la lista. No hacen nada por la causa. No me empieces a provocar y argumenta. No me empieces a provocar y argumenta. Venga, tú a lo tuyo. Ahora a ver. No hables de los demás. Lo que acaba de reconocer es el éxito de Radio Televisión Española, que tanto pone en duda las audiencias, este tipo de cosas. Bueno, pues resulta que este programa y estos programas en general tienen tanta influencia hasta que permiten que el señor Feijóo no alcance sus objetivos como presunto presidente del gobierno. No, yo creo que... Eso dice él. Sí, pero bueno, me parece que es un hombre dolorido. Dolorido porque no encuentra razón ni origen de su malestar político y bueno, se fija en Radio Televisión Española como se fija en el SIS también. En teoría no se cree ni el SIS ni Radio Televisión Española, porque recién han cuestionado hasta el sistema de medición de las audiencias. Pero en el fondo están muy doloridos y no les molesta mucho que haya cadenas de televisión que no hablen, no todo el mundo, porque aquí no todo el mundo somos sanchistas. Si no, a ver, en esta mesa yo creo que el único sanchista que hay soy yo, creo. Tú eres bastante, Javi. No lo disimulas. Pero yo lo reconozco que soy sanchista, pero ustedes no reconocéis que soy de otros apellidos. No, yo es que no tengo... Ana, tú no, claro. Yo no tengo etiquetas. No, yo no tengo etiquetas, tengo ideas. Pero no vamos a hablar de ti y de mí porque no creo que sea el objeto del programa, ¿no? Tú eres el hermano Javier, tú eres el hermano Javier. Pues bueno, soy Lo que pasa es que yo entiendo, y hacéis bien en tomároslo con sentido del humor, que igual es lo que merece en este caso Feijóo, un líder del primer partido de la oposición. Que presume el partido más votado. Oye, yo creo que igual sus militantes le piden un análisis un poco más sesudo de si sube o no sube las encuestas, que le preguntan que por qué está estancado, decir que es porque quien vea televisión española no va a votarle, pero habrá otras razones, o que digo yo. Bueno, Feijóo, esta es la pregunta y esta es la respuesta de nivel para responder si no suben las encuestas, ¿por qué? Porque envía televisión española. Que, por cierto, luego anda que no hay televisiones aparte de televisión española, hay medios aparte de televisión española. Pero la gente prefiere televisión española. española. Es que de verdad, es de mear y no echar gota, que dicen por ahí, por mi tierra del Moncayo. Para el gobierno lo peor aún está por llegar. El tiempo no jugará a su favor. La justicia seguirá haciendo su trabajo. El señor X es el propio Sánchez. Sánchez es el nexo político corruptor. Gato de Fernández Díaz y el alegato de Paco Martínez tratan de encubrir la realidad. Ahora te digo más, Jesús. Yo interpretaría lo que dice hoy Feijóo como un adelanto de lo que viene. Ellos tienen información de la UCO, tienen información de la UDEF en el PP y lo que están diciendo es que viene la imputación del PSOE en el caso de los pagos en metálico y viene un intento de imputar directamente a la X, al presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez. Lo peor, dijo Feijóo, está por llegar. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque tiene información. En este país hay un doble poder. Un poder es el poder oficial, el gobierno. El otro poder, el doble poder, es el de la Guardia Civil y particularmente de la UCO, de la UDEF, de la policía y de los jueces. Gallego, ¿qué te parece este poder? No estoy Ernesto considera también que hay una teoría de que estamos en una etapa de golpe, dice Ernesto. Pero ahora dices esto del doble poder. ¿Qué te parece, Gallego? Totalmente en desacuerdo. No comparto ni un ápice esta última reflexión de que aquí hay un poder de los jueces, de los partidos de la derecha, de
no la comparto, es que no tengo nada más que decir. Ernesto. Es que el gobierno de Pedro Sánchez no tiene autoridad en la Guardia Civil. La directora de la Guardia Civil es una directora sin poder. El ministro Marlaska, que viene de la derecha, que ha sido el hombre que archivó el JAC 42 y fue premiado por el PP en el Consejo, como vocal del Consejo del Poder Judicial y vocal de la Comisión Permanente. El señor Marlaska no tiene ningún tipo de crédito en la Guardia Civil y en la policía. Están despendolados y aquí mandan aquellos que están directamente en la militancia contra el gobierno. Ya lo veremos. Feijóo nos ha avisado. El que avisa no es traidor. Viene lo peor. Te quiero preguntar varios asuntos que los hay de actualidad y pero que muy interesantes. En primer lugar, esto de Aldama. Se le quitan las cautelares que tenía y al mismo tiempo coincide con el hecho de que Julito Martínez, socio de Zapatero, parece que está empezando a tirar de la manta. No sé si esto puede animar a otros Aldamas, otros Julitos en este caso. Si hay un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo lo ves, Ernesto? Bueno, empecemos por Aldama. Bueno, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, le ha hecho, digamos, adelantado la ejecutoria en función de que él sale de la sentencia. Yo no diría del caso Mascarilla, porque el caso Mascarilla no fue caso Mascarilla, del caso Jessica y de otros casos de enchufes y dádivas o cohechos, diría que como sale como el héroe, con una calificación, como tú bien decías, muy cualificada, evidentemente decaen las medidas cautelares. El problema es que la apreciación del Supremo es una apreciación muy parcial, porque el señor Aldama está imputado en otro procedimiento de 210 millones de euros, que es el caso de hidrocarburos. Allí tiene medidas cautelares y yo creo que el Supremo, declara a Aldama, le da la calificada muy especial y de alguna manera vaticina que va a dejar de delinquir cuando realmente está delinquiendo en la causa de hidrocarburos. No existe constancia de que esté colaborando con el juez Pedraz en la causa de hidrocarburos. Pero bueno, ya se inventarán seguramente una colaboración, ya veremos. Lo que es importante es que todas las medidas de delación premiada, como yo le llamo, están dirigidas en la mafia y en los casos de corrupción a la parte baja de los dirigentes de la corrupción y de los autores de la corrupción. Según la UCO, el señor Aldama no es uno de los tantos que delinquen en el grupo mafioso. Según la UCO, es el nexo corruptor. Por lo tanto, esa delación premiada, en mi opinión, está mal dirigida. Se dirige a las bases de las mafias, a la base de las organizaciones criminales, pero no a la cabeza. Lo que aquí han hecho es una delación premiada de la cabeza y tampoco sabemos al día de hoy exactamente en qué ha colaborado, porque el informe de la UCO de octubre del 2024 sobre el caso de las mascarillas, lo digo de las mascarillas, pero ya no es el caso de las mascarillas, es el caso de Jessica y de los cohechos. En ese informe de octubre de 2024 podéis verlo, la UCO no dice en qué ha colaborado el señor Aldama, más bien lo niega. Dice que ha reconocido una serie de hechos después de que la UCO ya los había conseguido. Ernesto, lo de Julio Martínez, socio de Zapatero, ¿crees que el contexto que estamos viendo va en la línea de que alguno más se anime? Y ya decimos que ahora nos lo va a contar nuestro compañero Alberto Muñoz, que al parecer hay otro empresario que también está diciendo que tiraría de la manta, pero en este caso, ¿crees que se está animando a otros aldamas, por así decirlo? La declaración de Julito Martínez, el socio de Zapatero, y el amigo de Zapatero, y un hombre en el cual Zapatero tenía confianza, no resuelve el problema central. El problema central es con quién hizo su prevalimiento Zapatero para conseguir, según Julito Martínez y según Julio Martínez Sola, el presidente de Plus Ultra, para conseguir que le dieran el crédito de 53 millones de euros a Plus Ultra.
Yo creo que el señor Julito Martínez Martínez, que está imputado, tiene derecho a no declarar contra sí mismo. Y entonces está vendiendo humo. ¿Cómo puede ser que él haya hecho un contrato, haya ganado 530.000 euros por conseguir el préstamo de 53 millones y es el día de hoy que no sabe qué es lo que hizo Zapatero? Es que no es creíble, está vendiendo humo. Zapatero dice que no hizo ninguna gestión. Pues ahora el juez tendrá que convocar a un careo a Julito Martínez y a Zapatero. El señor juez, el juez Calama, tendrá que investigar en la CEPI, qué es lo que pasó, con quién se entrevistó Zapatero, si es verdad que se entrevistó. Mi opinión personal es que Julito Martínez, que está, insisto, en su derecho, y le asisten 2 letrados muy buenos, expertos en este tipo de maniobras, que son Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado, está en su derecho de vender humo. Pero yo no me creo que si Zapatero hizo tráfico de influencias, su socio, el señor Martínez, ignore con quién hizo ese tráfico de influencias. Está mintiendo y está en su derecho, según nuestro ordenamiento criminal, a mentir. Tiene derecho a mentir. Ernesto, has estado siguiendo el juicio de la Kitchen. Jorge Fernández Díaz intenta librarse porque le piden 15 años de cárcel. Esto además coincide con un día en el que Feijóo ha sido muy contundente en su discurso de balance del curso con la corrupción de otros, del gobierno. Pero en lo de Fernández Díaz, ¿qué te ha parecido la sesión? ¿Ante qué estamos? Bueno, yo creo que la sesión de hoy ha sido muy, muy importante. Han sido las defensas de Fernández Díaz y de el secretario de Estado de Seguridad de la época, el señor Paco Martínez. Yo creo que Paco Martínez ha explicado la defensa, el señor Pedro Colina lo ha dicho. Aquí no ha habido una operación clandestina, aquí ha habido una operación policial, concebida en la Dirección Adjunta de la Policía. Y el señor Paco Martínez autorizó y hubiera cometido un delito, dice Pedro Colina, si no hubiera autorizado esa operación. El problema es que, de la misma manera que Rajoy mintió al tribunal, el señor Paco Martínez también está mintiendo. La operación no fue para buscar testaferros ni dinero. Es una operación extrajudicial. El dinero y los testaferros fueron encontrados en Suiza y lo fueron encontrados con la colaboración de las autoridades suizas, primero con el Supremo y luego con el juez Pablo Ruz, que era el juez instructor. Lo que se le olvidó decir a Pedro Colina, que es muy buen abogado, es que fue una operación policial extrajudicial y fue para encontrar grabaciones y documentos de la Kitchen, destruir documentos de la Gürtel, y además encontrar documentos que pudieran comprometer grabaciones a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy le echó una mano a Fernández Díaz en el juicio, mintió al tribunal, dijo que la operación, que es lo que sostiene la defensa de Paco Martínez hoy, fue una operación para encontrar testaferros y dinero. Mentira, el dinero y los testaferros los encontró la comisión rogatoria suiza que envió el Tribunal Supremo, el juez Monterde en 2010 y luego el juez Pablo Ruz. Por lo tanto, todo el alegato de Fernández Díaz y el alegato de Paco Martínez tratan de encubrir la realidad. Ahora te digo más, Jesús, yo interpretaría lo que dice hoy Feijóo como un adelanto. También dicen eso. ¿Por qué cree que el Partido Popular a día de hoy se mantiene en un porcentaje similar de voto al de hace 3 años? Yo creo que es milagroso que un ciudadano que se informa a través de Radio Televisión Española pueda votar al Partido Popular. Esto me parece de unos valientes enormes. O que un ciudadano que lea determinados medios públicos o escuche pueda votar a un partido como el Partido Popular. Nos da una importancia que no tenemos. ¿Qué te parece esto, Gallego? A ver. Bueno, que Balance del curso, ¿eh? Las causas del apoyo electoral en las encuestas, que siempre son encuestas del PP, son múltiples y muy variadas. Y evidentemente tiene razón nuestra compañera Paloma Esteban, que el PP sigue bastante estable y que Vox sigue bastante estable, aunque entre los dos todos dicen que suman. Yo le diría a Javier Aroca, ya que hemos empezado en este pequeño debate, Riéndonos.
que sigue siendo, salvo las encuestas del CIS, que sería para hacer otro análisis aparte, sigue siendo el partido más votado en todas las encuestas. Y a pesar de y que A pesar de Televisión y que Española. Pedro no, yo no hablo de medios de comunicación. Hablo, Pues Feijóo ha hablado. a Es lo pesar que te de- estamos preguntando. No, Que bueno, Feijóo pero yo esta razón. ya he contestado que hay muchas otras causas que explican que bueno, pues el apoyo del PP en este momento sigue más o menos estancado en lo que fue el 23. Que ya es mucho porque, como tú bien has dicho, Jesús, fue el primer partido, fue el más votado. Y, Por Televisión Española y también. Pedro Sánchez, a pesar de apoyos como el de Javier Aroca tan denodados, Absolutamente, pues sigue a lo que él pues diga. sigue estando por debajo. Lo que diga don Pedro. Sigue estando por debajo. O sea que a pesar de gente tan brillante como Javier Aroca, que intenta ver lo positivo siempre en el actual gobierno, cuando otros vemos muchas otras cosas negativas, pues sigue por debajo del Partido Lo que Popular. pasa es que tú ves este programa como lo ve Feijóo. No, yo no lo veo. Yo porque estoy. Decir yo ahora que estoy. decir que yo siempre apoyo aquí a Pedro Sánchez. Pues si lo has dicho tú. Me parece, hombre, claro, porque Si has dicho tú que eres el más sanchista. Formaba parte del etiquetado inicial que debemos de tener todos los productos televisivos. Y No, pues yo no, a mí no me antes gustan que las me digan etiquetas. sanchistas los demás, me lo digo yo a mí mismo Ya. y así no los dejo equivocarse, ¿no? Ya. Pero evidentemente yo consideraría, si me sentara en esa parte, a Arantxa no la conozco, por tanto no puedo hablar de ella, pero si con la experiencia que tengo de mirar hacia mi lado izquierdo, en este caso lado izquierdo mobiliario, me sentiría muy ofendido porque el señor Feijóo no reconoce vuestro esfuerzo. Pero yo no O sea, estoy aquí. estáis Yo no estoy aquí consiguiendo- para esforzarme por el estáis señor No Feijóo. estáis consiguiendo Yo estoy que aquí el para electorado defender mis popular ideas. se deje Mira. guiar por vuestros brillantes análisis, Sí, eso sí, vuestra muchas gracias. brillante Muchas crítica gracias. al Muy señor amable. Sánchez de nombre amable. Pedro. Vale, pero me vais a permitir, a ver, Fernando Garea, cronista político de muchos años de experiencia, ¿qué te parece que un dirigente político le pregunten esto y la respuesta sea de este calado? Medios de comunicación, Nebot, Arantxa. Si alguien le va peor en las encuestas, teniendo, porque oye, línea de medios a favor de la derecha en este país hay unos cuantos, y aquí hay línea a favor de la ciudadanía. Esto es un servicio público en el que, por lo que sea, Feijóo no quiere entrar y está invitadísimo. Allá él. Arantxa. Bueno, es que además está en esta tesis en la que me molesta desde hace mucho tiempo, a pesar de trabajar en los medios desde hace también mucho tiempo, y es que la gente es muy manipulable y muy idiota. Y yo no creo que este país sea ni tan manipulable ni tan idiota como algunos presumen. Yo creo que la información en este país fluye por dos canales muy distintos. Me parece que la gente es libre de informarse por donde quiere y que además lo hacen. Me parece que el reparto editorial de los medios de comunicación está más que claro que tiende a la derecha y no a la izquierda. La inmensa mayoría de los medios son de derechas y no de izquierdas. Y cada uno es libre de informarse donde quiere y de decidir lo que decide. Ya en el 23, en ese aniversario que recordaba Garea que vamos a celebrar mañana, parecía clarísimo que el Partido Popular iba a gobernar y que no iba a haber ningún problema en esas elecciones que ellos ya tenían decantadas. Bueno, pues ese ataque... Serios. Bueno, quieras decir? pues bueno, Aroca también es bastante serio. Yo creo que es muy elocuente. Yo creo que es muy elocuente que a una pregunta tan pertinente de Paloma Esteban haya una respuesta que no es ni elocuente, ni siquiera eficaz, ni siquiera seria, porque no hace siquiera autocrítica, lo cual puede parecer lógico, pero es que ni siquiera aporta ningún argumento sensato, y por eso yo creo que la pregunta gana consistencia, no como pregunta casi, sino como afirmación, porque es verdad que mañana se cumplen años de las elecciones y es que el PP se mantiene como mínimo estancado, teniendo en cuenta que hay un entorno de corrupción, de escándalos, de lío, de ruido, etcétera, en torno al gobierno, y sin embargo el Partido Popular vive la dura realidad de que está estancado. Por eso digo que el que no haya respuesta es ya en sí mismo una respuesta, y además, en todo caso, si se me permite, sin que parezca un demérito, creo que le da demasiada importancia a Televisión Española, con perdón. Quiero decir, en cifras puede tener una capacidad de influencia grande Televisión Española, pero desde luego no sé qué compagina con el tema del número de votantes, de la competencia con otros medios que además juntos supongo que suman más, etcétera. Quiero decir, yo creo que no se sostiene su respuesta y por eso la pregunta es mucho más elocuente como descripción de lo que le está ocurriendo a Feijóo y al Partido Popular. Yo creo que hay una clave y es que por la boca muere el pez. Y cuando alguien se refiere así a los medios de comunicación, es eso,
por la boca muere el pez. Hay quien considera desde la política que debe controlar, por ejemplo, programas como este, en el que por cierto está invitado a entrar Feijóo. Igual considera que si entrara aquí, igual le iba a ir mejor, puede pensarlo. O puede pasar que entre en el programa como le pasó con Hinchao Rondo y le vaya peor. Igual lo tiene eso clavado. No lo sé, allá él, pero hombre, que le pregunten por las encuestas y que señale a la televisión española como la causa, yo creo que sangra por la herida. El análisis del balance del año de Feijóo. Se ha puesto a cuestionar la corrupción del gobierno y ha tenido la genial idea de utilizar, interviniendo como estaba interviniendo la sede del Partido Popular en la calle Génova, después de todo lo que se ha dicho de que allí se pagó en negro, con todo lo que ocurrió en esa sede, a poner el ejemplo de lo que ocurre en una sede, un edificio, donde hay que abrir las ventanas, y va y lo dice en la calle Génova, en la sede del Partido Popular, aquella de Bárcenas, los sobres y los pagos en negro. ¿No parecía el mejor ejemplo hoy? Mire, cuando huele en un edificio por todas las ventanas, no es un problema de una habitación, es un problema de la totalidad del inmueble. Limpieza a fondo, sin duda. Madre Y es que encima está señalando cuando huele en un edificio, cuando huele, y lo está diciendo la sede del Partido Popular. No sé si era lo mejor hoy para hablar de la corrupción y hablar de ese edificio, curiosamente. Arantxa Javier Aroca. Bueno, No es broma, ¿eh? O sea, esto no es inteligencia artificial. Es Feijóo haciendo el balance del curso. sí, yo estaba a punto de criticar a Feijóo y de no representar a mi bando por lo que ha dicho de Televisión Española, pero voy a contestar un poco al hilo de lo del edificio. Bueno, es normal porque hemos visto agentes de la UCO entrar y salir de Ferraz. Y respecto a lo de Televisión Española, pues si no fuera una cadena plural, yo, bueno, Javier o yo misma no estaríamos aquí. Lo importante de una cadena pública no es quién la ve y a quién vota, sino que nos representa a todos, y creo que en este caso está siendo así. Pero el ejemplo este, pregunto, de poner el edificio como ejemplo hoy y señalar además las instancias donde estaba de la calle Génova, ¿era lo más afortunado? Yo tengo edad como para acordarme del TVO, y ustedes, si no se acuerdan, deberían de estudiarlo porque es uno de los momentos más importantes de la historia de España, en los tiempos del auge del TVO. Y había una viñeta que era la 13 Rue del Percebe, que se veía así transparente con distintas plantas y tal cual. Bueno, pues yo creo que este señor hoy se ha erigido en protagonista de la 13 Rue del Percebe. Somos muy jóvenes todos y no lo sabemos. No lo pillo eso, ¿eh? No sabemos lo ¿A qué que te es refieres, eso. Aroca? Hombre, que No lo pilló. El Gran Ibáñez. Era un edificio que se presentaba sin fachada, se veían perfectamente las plantas, se veían las escaleras. Una casa de Sí, muñecas. Bueno. Se veía la relación íntima en cada una de las plantas. Y digo planta porque la palabra planta, hablando de corrupción y hablando de Génova 13, ha sido una palabra mágica, porque no se conocían de una planta a otra y no se conocían de un despacho al otro, e incluso la pusieron en venta, salió en las mejores plataformas inmobiliarias del Estado español. Bueno, este señor además es un solemne metepata, porque claro, porque la comunicación muchas veces es simplemente, no solamente una ilusión, sino una evocación. Si tú estás en la sede de tu partido, que todo el mundo reconoce que ha sido comprada con mordidas, y empieza a hablar de corrupción, hombre, estás evocando como mínimo que alguien, aunque sea un sanchista, pues se acuerde de la corrupción inmobiliaria del Partido Popular. No, pero... Claro, y es que es inevitable, porque yo creo que este señor, le pregunte lo que pregunte, mete la pata. Y es normal que esté preocupado por Televisión Española o que esté preocupado por el CIS. No estará tan preocupado por Canal Sur o por la televisión valenciana, por la televisión de cualquiera de Madrid. Por esas televisiones no estará preocupado, porque está tranquilo, porque según él hacen su papel, que es lanzar, catapultar las políticas del Partido Popular y que nos olvidemos de la 13 Rue del Percebe, que es lo que ha sido el Partido Popular en materia inmobiliaria en los últimos años. Gallego, ¿te parece este ejemplo? No sé, para cuestionar la corrupción podría haber utilizado otros símiles, pero hablar de un edificio que huele y tal, y encima señalar, y estaba en Génova, Feijóo. Mire, cuando huele en un edificio por todas las ventanas, no es un problema de una habitación, es un problema de la totalidad del inmueble. Limpieza a fondo, sin duda. Cuando huele en un edificio y está en Génova, es él, esto no es inteligencia artificial, lo he visto en directo. Gallego. Pero Feijóo no estaba en ese edificio en la época de
de la que estáis hablando. Pero habla del edificio en sí. No, bien, pero estáis hablando de un pasado y yo creo que hay que hablar del presente. Ah, sí, pues te lo voy a Y en apuntar aquí. Ferraz, oye, a ver, Dicho esto, al edificio iba la gerente Gallego. del PSOE Iba al edificio porque era la sede nacional del partido y él iba por allí. Pero bueno, sí, Pero va- más allá de eso, ¿qué va te por las parece? ventanas. Pero Gallego, ¿te parece afortunado decir cuando huele en un Me parece edificio muy tal? Sí, yo esto lo hubiera dicho igual. No, ¿En serio? A ver, hay ¿En serio, edificios. Javier? A ver, ¿cuántas Javier. veces ha entrado en los últimos meses la UCO en Génova? ¿Cuántas Javier. veces? Mira, la gerente de Ferraz del PSOE actual, Que Pedro se está Sánchez, juzgando está Kitchen, imputada. por favor, Está imputada. por favor. ¿La gerente del PP está imputada? No. Es decir, la comparación, hombre, no se puede. O sea, el presente de Ferraz en este momento es para abrir las ventanas Javier. y que entre Los aire puro. gerentes que quedan vivos, porque hay uno que se han quedado Pero en es el que sí, camino. pero es que ya, los oye, gerentes que y de tesoreros Bárcenas- del que- PP que quedan vivos, que Bárcenas todos está tienen condenado. un amplísimo historial en Javier, materia que de sí, que muy corrupción. bien, que si quieres Sí, vamos, uno en el Jorge, tuyo. si quieres vamos hace 40 años, que Bárcenas está condenado. Sí. Estamos hablando del presente. Sí, del claro, del presente. pasado ¿Y tú no. crees que no hay que abrir las puertas de Ferraz Sí, y las sí. ventanas de Ferraz Sí. para que se airee? Javier, ¿tú de ¿Eh? verdad crees? ¿No crees que hay más olor a corrupción ahora mismo en Ferraz que en Génova? Yo no lo creo. Ah, bueno, vale, pues No ha habido entonces... ninguna condena en absoluto. Ah, no, nada. No, Es- nada. O sea, 2 secretarios de organización. Eso es el pasado o el Dos presente. secretarios de organización. Eso es el Ábalos pasado en o la el cárcel, presente. 24 años y otro imputado. Yo, si me estamos permitís- hablando de edificio, si me es que tú permitís- no te quieres acordar Que yo me de acuerdo, que ese pero el problema edificio es que no estoy instalado en en la el pasado. 13 Rue del Percebe de la corrupción del califícala Partido como Popular. quieras. Si quieres Que hablar tú de además eso, tú además Hablamos de otro Pepe edificio. Gotera y Otilio. Claro. Hablamos de Pepe Gotera y Sí, Otilio. sí, Venga. claro, en venga, Ferraz, claro, en Ferraz, podemos- ¿quién? y de Mortadelo y Filemón. Bueno, pues oye, el También Gran hablamos. Ibáñez. El Gran Ibáñez. Sí. Un homenaje al Gran Ibáñez, ¿de acuerdo? Sí. Ahora bien, en el presente, porque tú estás anclado en el pasado, Claro, en el el presente, presente. hombre, habrá que hablar también de que en Ferraz las ventanas son necesarias abrirlas Sí, y que entre sí, aire no puro te quito y la no te quito corrupción. la razón. Vale, pues ya no está. te quito la ya razón, está. pero me quedo lo apuntado aquí. Hablar del presente. ¿Lo has apuntado? Sí, Dale. Voy a hablar yo del presente, si me permitís. Hablar Javier del Gallego apunta. A ver. Hablemos del presente, Gallego. Quiero ver a Gallego aquí a mi vera, si es posible. Yo hablo del presente, Gallego, son datos. Esto no son historietas. Ahí es lo siguiente. Hoy, juicio de la Kitchen. Entre otras cosas, hoy, es Eso es hoy. pasado. Hoy, informes finales de las defensas. La Kitchen, entre otras cosas, aborda lo que en esa sede se trataba para dificultar la investigación de la corrupción, Gravísimo. en la cual, por ejemplo, un exministro del PP le piden hasta 15 años de cárcel. Es hoy, hoy, no es el pasado, es hoy. Dicho esto, coincido contigo en que sobre Ferraz, que se aclare lo que se tenga que aclarar, pero no es el pasado, lo de la sede del PP y lo de la Kitchen es ahora mismo. Ahí lo llevas. Dicho esto, por No, ahí lo cierto, llevo, no. entre tanto, sí, que no es pasado, Ah, que que está en no el me digas, presente. ahí lo llevas, Jesús. Hombre, lo llevas porque no es solo Quiero decir, pasado, es es un hoy- dato. hoy que la Dicho justicia esto, es lenta, más se análisis, juzgan casos que del se aclare pasado. lo de Ferraz, Claro. pero Génova no es pasado. Dicho esto, Uno más Un ataque que es un clásico de los partidos que están en la oposición a esta casa, la televisión pública, o esto es nuevo, es una deslegitimación de los medios tradicionales para que la gente se desinforme en redes sociales. Escucha lo que acaba de decir Feijóo, Bueno, vamos a ver. precisamente sobre televisión española. Escucha. Es milagroso que un ciudadano que se informe a través de Radio Televisión Española al Partido Popular. A pesar de todos los medios públicos, instrumento de publicidad y demagogia del gobierno. El Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política en España y sigue ganando las elecciones cada vez que se produce. No me ve usted cara de preocupado. ¿Cómo lo lees, Pedro? Bueno, ha pasado siempre que se ataca a los medios públicos a la oposición. Eso es algo muy tradicional, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Yo creo que en este caso, en estos momentos, hay un especial ataque a los medios de comunicación públicos y además a los que se le pone el apellido de sanchistas. Mira, ten en cuenta que el apellido sanchista surge desde el mismo momento en que gana la moción de censura, ¿eh? Entonces todo era sanchismo, Sánchez era el ocupa, el ilegítimo. Yo creo que es algo que no ha variado, simplemente se ha incrementado en estos 3 últimos años. Y hay que entender también el punto de vista del Partido Popular, porque fue incapaz de formar gobierno cuando había ganado las elecciones. Y entonces eso pues creo que crea un sentimiento de ira o rencor o de enfado permanente y hace que bueno, pues el discurso político sea mucho más amargo de lo que podría haber sido una situación normal. Y eso es lo que estamos viendo estos 3 años, ¿no? Es una situación realmente poco habitable en este país, ¿no? Por esa razón, ¿no? Sí, pero yo creo que he visto un incremento y aparte de otra cosa, Javier. Es decir, estaba comentándolo con el técnico, el programa que estás haciendo, con esa viveza, con
con esa gracia realmente, con esa capacidad de conectar con unos con otros. Es un programa pues que hace que se tenga más audiencia ahora en televisión española, entre este programa, los informativos y en general toda la televisión, ¿no? Yo creo que eso también, es decir, que se reduzca la cuota de pantalla de otros medios, o algún otro medio que pudiera apoyar la causa de Feijóo porque hay más audiencia, pues hombre, yo entiendo que pueda ser una queja, pero no deberían tenerla porque hay muchos medios en este país que apoyan a Feijóo, ¿no? Muchos, ¿tú crees? Piqueras, cuídate. Un abrazo fuerte. Sí. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta ahora. Esta es la lectura, este es el paisaje, digo, que estamos teniendo hoy. Un día en el que la estrategia del Partido Popular parece servida, está clara, y es esta. Zapatero es igual a Sánchez. Este es el mensaje. La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Es el nexo político corruptor. Da igual si ocurrió con su ignorancia o con su participación, la responsabilidad política de la mayor corrupción de nuestra democracia es suya. Primero, una precisión, que el partido, desde mi punto de vista, obviamente, que el PP ha sido tradicionalmente un partido moderado. Bueno, yo creo que bueno, sí, pero que ahora estéis casi en la extrema derecha no significa que en el pasado haya sido moderado. Yo creo que el PP, si uno lo analiza históricamente, ha sido moderado 3 meses, que es exactamente el tiempo que duró desde que Aznar ganó las elecciones del 96 y en el balcón de Génova gritaban Pujol enano, habla castellano, hasta que hizo esos cursillos acelerados de catalán en la intimidad, llegaron al pacto del Majestic, entregaron a Pujol todo lo que pedía Pujol y alguna cosa más para tenerlo contento. Entonces esos 4 meses sí fue moderado. A partir de ahí creo que encontrar un PP moderado es una cosa de buscar unicornios, pero es realmente complicado. Y desde luego cuando están en el poder, jamás. Pero yo es que luego estamos hablando de Feijóo. Yo creo que Feijóo es alguien que no acaba de aterrizar, no lo acaban de dejar en España una nave extraterrestre. El señor Feijóo ha gobernado durante más de 10 años en Galicia y tiene una trayectoria, ¿vale? Y la trayectoria de Feijóo en Galicia es cualquier cosa menos de moderación. Por mucho que hubiese una cohorte de periodistas madrileños explicando todos los días que en el PP había un señor moderado que era el señor Feijóo. Bueno, las políticas de Feijóo en Galicia no fueron moderadas en absoluto. Acabamos de mencionar el tema mediático, por poner el más sencillo. Y decía Piqueras que con su bonomía habitual, no, pero sí hay bastantes medios que apoyan al PP. Ya, pero es que la política de Feijóo en Galicia fue conseguir que le apoyasen el 100% de los medios, porque eso es lo que él entiende como una política mediática razonable, tener controlado el 100% de los medios. Asunto que aprendió, por cierto, del señor Fraga, que seguía exactamente la misma política. En Galicia, la televisión pública gallega, los trabajadores llevan más de 4 años protestando todos los viernes en la mayor protesta por la manipulación de un medio público que se ha producido en este país jamás en democracia. Ese es el señor Feijóo. Es que basta con analizar las políticas que realizó. Entonces, hablar de un Feijóo moderado era una cuestión de ciencia ficción hace 10 años, de ciencia ficción hace 2 años y de ciencia ficción hoy. Bueno, haciendo un silogismo por lo que dice el señor Feijóo de que el epicentro de la corrupción está en Moncloa, en Pedro Sánchez, podríamos decir que el epicentro de la corrupción, con casos como Gürtel, Púnica, Kitchen o Lezo, pues estaría en la Moncloa también de Mariano Rajoy o de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ¿no? Si yo creo que la política, insisto con la seriedad, y él vino además con ese mensaje de que la política es para adultos y construyó toda una literatura alrededor de esa idea de que hay que ser serio. En el juicio reciente que ha habido de Ábalos y Koldo, el señor Aldama dijo que el presidente del gobierno sabía lo que había ocurrido y el Tribunal Supremo no le dio ninguna importancia y lo archivó porque era una auténtica idiotez. En el juicio de que está ahora el procedimiento abierto con el tema del señor Zapatero, ahí no hay ninguna vinculación con Moncloa. Por lo tanto, yo creo que, insisto en la idea de exigir a los políticos y más a alguien que dice que va a ganar dentro de pocos meses, que sea responsable y sea serio, porque estás construyendo un mensaje catastrofista diciendo que todo es corrupción, que quien gana es Vox, ganan los malos.
malos. Y ni siquiera va a ganar el señor Feijóo, el Partido Popular. Y eso lo dicen las encuestas perfectamente. El único partido que realmente ha ganado en las últimas 4 elecciones regionales que se han celebrado en España es Vox. No ha ganado el Partido Popular. Incluso ha perdido posiciones. Por lo tanto, ese mensaje catastrofista le va a perseguir si realmente gana las próximas elecciones. Y por eso es mejor hacer la política seria y dejar de decir tonterías. Bueno, hay que tener mucha cara para ser representante del partido de la Gürtel o de la Kitchen, ¿no? Y hablar de corrupción. Hay que tenerla ya de cemento armado. Pero además es que lo hace, yo no creo que no tenga programa, sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Y a poquito que rasca se desvela, como esto de modificar la nacionalidad, ¿no? Como lo ha llamado. Ordenar. Ordenar. Claro. ¿Qué está desordenado? ¿Qué está desordenado? Que alguien me lo explique, porque en términos de nacionalidad tenemos normas muy claras, por cierto, que arraigan en lo más profundo de nuestro derecho, del derecho de nuestro entorno, y no tiene problema. El problema es, y lo expresan con claridad, por ejemplo, su antecesor, en el artículo periodístico que tanta gracia hizo, a otros no nos hizo ninguna, ¿no? Hablando de Francia y que franceses no eran, y aplicable, por supuesto, a España, pues es que tampoco es español a mí mal, ¿no? Esto es una verdadera desgracia, porque establece primero deja claro quién les parece españoles y quiénes no. Y luego estigmatiza a una parte de la población que ha adquirido la nacionalidad por otra vía que no ha sido el nacimiento aquí de padres o madres españoles, y que puede haberla adquirido con todo el derecho y todo el fundamento por otros métodos, y ser más español, desde luego, que el señor Feijóo o que el señor Abascal o que todos estos señores que llevan en la bandera o sea, en la pulserita en la bandera, y luego nos hacen este tipo de cosas y luego no se fijan en la mitad de la población que somos las mujeres y que nos están asesinando. Yo creo que hoy cualquier discurso que no empiece por 4 mujeres asesinadas en 24 horas, esto no lo podemos tolerar, es que no está preparado para gobernar este país. Por lo menos las mujeres no lo debemos reconocer legítimamente. Porque ya está bien, este es un problema absolutamente el mayor problema que tenemos. Que nos están matando, y que esto tendría que abrir todos los programas de televisión, todas las tertulias, y por supuesto que la responsabilidad es de quienes gobiernan y de quienes aspiran a gobernar, abrir con esto. También conocemos su posición en términos de derechos laborales. Es que lo que pasa es que no quieren decirla, porque claro, la inmensa población de este país somos la mitad mujeres y además personas trabajadoras. Saber lo que se nos viene encima, saber que no quieren que vayamos a trabajar enfermos. Saber que no quieren impuestos, que los impuestos, el problema no es si hay más o menos, como decía él, si se suben o se bajan. El problema es quién los paga y para qué sirven. Y además lo que hablábamos anteriormente es que se está importando la cartera de ideas, por llamarlo de una manera técnica, del populismo en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo con esos mensajes en Europa, y eso lo sabemos ya, es decir, que el primer partido, el que probablemente pueda ganar las próximas elecciones en Francia, va a ser Marine Le Pen o Bardella. Va a ser uno el mismo, un candidato u otro. Van a ser probablemente el primer partido en Francia. En Alemania, el partido de la extrema derecha está en primera posición y se está comiendo a la histórica CDU. En Inglaterra, el primer partido es Farage. Esto es comprando una mercancía pensando con esa sensación de catástrofe, de que la culpa la tiene los progres, la culpa la tiene el cambio climático, la culpa la tiene no sé cuántos. Estás creando un caldo de cultivo para que crezca un partido de extrema derecha que a medio plazo y probablemente a corto plazo te van a comer, como está ocurriendo. Es decir, las encuestas dan a Vox más de 60 diputados. 60 diputados con un lenguaje catastrofista. Y al Partido Popular, ¿qué le está dando las encuestas? Prácticamente estable, pero alrededor del 30-32%. Que del concebido y no nacido no ha hablado Vox, ha hablado la señora Ayuso en Madrid. Claro, sí. Y lo había aplicado el señor Feijóo cuando gobernaba. Sí, pero ella es la adelantada. O sea, sí, es una adelantada a su tiempo, sí. Efectivamente, algo así me pasaba a mí por la cabeza. Quiero decir, no, es que el germen de todo esto lo tienen en su propio partido. Porque toda esta gente ha salido del PP. Y Gallardón no era un señor de Vox. Gallardón, que quiso eliminar los derechos sobre el aborto de las mujeres, estaba en el Partido Popular. Y Feijóo, las cosas que hace y que dice, las dice en términos de Partido Popular. Porque lo del absentismo laboral no lo ha dicho Vox, lo ha dicho el Partido Popular. Entonces, claro, es que estos señores no son corderitos que los pobres van a tener que gobernar y fíjate, estos otros tan malos les introducen ideas racistas o fascistas. No.
Es que las abrazan con un entusiasmo o las promueven, como en el caso de la Comunidad de Madrid. Es justo lo que he dicho yo. Eso es. Solo que tú lo has dicho mejor, pero yo lo necesitaba expresarme. Avancemos.